La pregunta había sido lanzada como un misil teledirigido, una pregunta que buscaba no solo desarmar, sino humillar. El hombre fuerte de la seguridad en México, Omar García Harfuch, mirando fijamente al sacerdote. Pero este sacerdote no era un hombre cualquiera. Era el padre Luis Toro, el cruzado de la fe, el hombre que ha dedicado su vida a enfrentar herejías con la Biblia en la mano y la tradición apostólica en el pecho. Aquel día, el estudio de televisión se había convertido en un campo de batalla teológico y político. La tensión era palpable. Harfuch representaba el poder terrenal, la razón fría del Estado. El padre Toro, ataviado con su inconfundible batina preta y el crucifijo colgando como escudo, representaba el poder de la verdad, la única verdad que puede liberar a las almas. La respuesta del padre Toro no fue un balbuceo, no fue un intento de evadir la polémica. Fue un golpe de martillo doctrinal que, como veremos, paralizó al conductor, a los analistas y al propio Harfuch. Pero para entender la magnitud de ese momento, para comprender por qué la voz de este sacerdote resuena hoy en millones de hogares, debemos retroceder a los orígenes de su cruzada. El padre Luis Toro no nació en el púlpito ni en el seminario. Nació para la batalla. Su ministerio no es de aquellos que acarician el oído con mensajes de prosperidad y relativismo. Su ministerio es el fuego purificador de la doctrina católica inmutable. Él es el último bastión de la tradición, el que grita a los cuatro vientos: no se negocia la fe, no se negocia la Eucaristía. ¿Quién es este hombre que ha puesto de cabeza a pastores protestantes, a teólogos modernistas y ahora a figuras políticas de alto calibre? Es el sacerdote que tomó el mandato de Cristo al pie de la letra, entendiendo que la Iglesia no es un club social, sino la única arca de salvación fundada sobre la roca de Pedro. Y para defender esa roca, hay que estar dispuesto a confrontar al mundo entero. Su método es simple y devastador: muéstrame en la Biblia. Cuando un pastor evangélico, con toda su soberbia y sus miles de seguidores, se sienta frente a él para atacar el sacerdocio, la misa o la Virgen Santísima, el padre Toro no recurre a la filosofía barata. Recurre a las Sagradas Escrituras y a los santos padres. Y ahí es donde la estrategia del enemigo se desmorona. Porque el error más grande de la Reforma protestante, la famosa sola escritura, es la espada que el padre Toro usa para cortar las cabezas de las herejías. ¿Ustedes creen que la Biblia se interpreta sola? ¡Qué ingenuidad! ¿Creen que Dios nos dejó un libro y nos dijo: arréglenselas como puedan? No, señores. Dios estableció una autoridad, la sede de Pedro, el magisterio de la Iglesia, para interpretar correctamente esa palabra de Dios. Y el padre Toro es el vocero de esa autoridad, no por vanidad, sino por obediencia a Cristo. Él ha viajado por todo el continente, desde las catacumbas de la fe en Centroamérica hasta los grandes foros de debate en México, con un solo mensaje: vuelvan a la fuente, vuelvan a la Eucaristía. Para el padre Toro, la Eucaristía no es un símbolo, no es una cena conmemorativa, es el santísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien se atreve a blasfemar contra ese sacramento, el padre Toro entra en modo de combate total. Recuerden, su estilo no es suave, no es diplomático. Es el estilo de San Pablo cuando confrontó a Pedro en Antioquía. Es el estilo de los profetas que clamaban en el desierto. Es un estilo que incomoda a los tibios y que enfurece a los apóstatas. Y aquí viene la pregunta que define su ministerio y que usted debe responder ahora mismo. Dígame usted que nos mira. ¿Es la fe una batalla que debe pelearse con guantes de seda o con la espada de la verdad? ¿Es la defensa de Cristo una tarea para pusilánimes o para guerreros? Deje su respuesta abajo en los comentarios, porque su opinión es crucial para entender la polarización que genera este hombre. Su vida es un testimonio de que la fe sin obras es muerta, y en el caso del padre Toro, la fe sin batalla es una fe inútil. Él ha enfrentado el peligro, ha recibido amenazas, ha sido calumniado precisamente por no callar la verdad. Y esa valentía fue la que lo llevó a sentarse frente a uno de los hombres más poderosos del aparato de seguridad mexicano. El tema en el programa era explosivo. No se trataba de teología de convento, se trataba de la influencia de la Iglesia en la vida pública, se trataba de moralidad, se trataba de la corrupción que carcome a nuestra sociedad y la necesidad de volver a Dios. Harfuch, con su formación y su experiencia en el ámbito de la justicia y la seguridad, buscaba acorralar al sacerdote en un tema sensible: la supuesta intromisión de la Iglesia en asuntos de Estado. Harfuch presentó un argumento que para muchos parecía irrefutable, una trampa legal y política. El padre Toro lo escuchó con esa mirada penetrante que parece leer el alma, con el crucifijo como único testigo de su juramento. El momento de la réplica llegó. El padre Toro se ajustó la batina, abrió la boca, y lo que salió no fue un sermón,
sino una declaración de guerra espiritual y doctrinal que redefinió el debate. Aquella respuesta no solo desmanteló el argumento de Harfuch, sino que expuso una verdad incómoda sobre la relación entre el poder temporal y la ley divina. Prepárense, porque lo que sucedió en ese estudio de televisión es la clave para entender por qué el padre Luis Toro es el sacerdote más temido por los enemigos de la fe en Latinoamérica. La humildad y la mansedumbre no significan cobardía, y el padre Toro demostró que la caridad en ocasiones exige confrontación. Continuaremos en la siguiente parte, desvelando el argumento exacto que Omar García Harfuch usó para intentar silenciar al padre Toro, y cómo este guerrero de la fe preparó su defensa. El silencio en el estudio era total. La verdad estaba a punto de ser revelada. El silencio en el estudio era tan denso que se podía cortar con el crucifijo del padre Toro. Habíamos prometido desvelar la trampa legal que Omar García Harfuch había tendido, y llegó el momento. El argumento del político no era un ataque a la fe, sino un golpe de estado legal a la institución. Harfuch, con esa frialdad calculada que caracteriza a los hombres de poder, citó con precisión los artículos de la Constitución mexicana que garantizan la laicidad del Estado. Pero no se detuvo ahí. Su argumento central era financiero y de influencia. Padre Toro, dijo Harfuch, la Iglesia Católica, como cualquier otra institución, debe regirse por las leyes del Estado. Si ustedes exigen influencia moral en la vida pública, deben someterse a la transparencia fiscal total. ¿Por qué la Iglesia, que maneja vastos recursos y propiedades, goza de exenciones y privilegios que el resto de los ciudadanos no tiene? Muéstreme, Padre, en qué ley humana o divina se establece que una institución debe ser inmune a la fiscalización de la República. El Evangelio habla de dar a Dios lo que es de Dios, pero el dinero, Padre, el dinero es de César y debe ser contado por César. Escuchen bien la sutileza de la serpiente. No le estaba pidiendo al padre Toro que negara a Cristo. Le estaba pidiendo que negara la autoridad temporal de la Iglesia, reduciéndola a una simple asociación civil con fines de lucro. Era un ataque directo a la soberanía de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Harfuch había lanzado la carnada. Era un argumento que resonaba profundamente en el sentimiento popular, en el hartazgo de la gente que ve la riqueza eclesiástica sin comprender el destino de esos bienes. Si el padre Toro respondía con argumentos meramente económicos o legales, perdía. Si se mostraba a la defensiva, confirmaba la sospecha. Pero el padre Luis Toro no estaba ahí para defender finanzas. Estaba ahí para defender la fe. El sacerdote se irguió. Ajustó el cuello de su batina preta. Su mirada, siempre penetrante, se fijó en la cámara, pero sus palabras iban dirigidas a la conciencia de Harfuch. «Señor Harfuch», comenzó el padre Toro, sin levantar la voz, lo cual hacía su réplica aún más impactante. Usted me pide que le muestre en la ley humana o divina por qué la Iglesia debe ser tratada de manera diferente. Usted cita la ley terrenal, la ley que pasa, la ley que hoy se vota y mañana se deroga. Pero usted olvida o deliberadamente ignora la fuente de la autoridad de esta Iglesia. Atención, aquí es donde el padre Toro pasa de ser un simple invitado a ser un predicador de la verdad eterna. Usted quiere reducir a la esposa de Cristo a una asociación civil. Es un error garrafal, señor Harfuch. La Iglesia no es una ONG, no es un club de beneficencia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, fundado por nuestro Señor Jesucristo en la roca, que es Pedro, y sobre la sangre de los mártires. Y si usted quiere hablar de leyes, permítame recordarle la ley de leyes, la que está por encima de su constitución y de cualquier decreto presidencial, la ley de Dios. El padre Toro se detuvo, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara. Usted me exige transparencia fiscal. Perfecto. La Iglesia es transparente en lo fundamental, en su doctrina. Nosotros no ocultamos nuestra misión, que es la salvación de las almas. Pero cuando usted intenta equiparar los bienes de la Iglesia con el patrimonio personal de un empresario, usted peca de ignorancia o de mala fe. Los bienes de la Iglesia, señor Harfuch, son bienes de Dios, destinados al culto, a la caridad, al mantenimiento de los templos donde se ofrece el sacrificio de Cristo, el cual es el centro de la civilización. Y aquí vino el ataque frontal, la citación bíblica que desarmaría la trampa legal. Usted menciona el pasaje de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Mateo 22:21. Usted lo cita a medias. El Señor Jesucristo no dijo que el César es la autoridad suprema. Dijo que le demos al César lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece al César? Las monedas que llevan su efigie. Pero, señor Harfuch, ¿de quién es la imagen que llevamos usted y yo en nuestra alma? ¿De quién es la efigie que llevamos en nuestra conciencia?
Es la imagen y semejanza de Dios. Si el Estado me pide mis impuestos sobre mi salario personal, los entrego. Si me pide que respete las leyes de tránsito, las respeto. Pero cuando el Estado, a través de sus leyes, intenta usurpar la autoridad que solo le pertenece a Dios, cuando intenta legislar sobre la moral, sobre la vida, sobre la familia, sobre la educación de nuestros hijos y sobre el culto divino, entonces, señor Harfuch, yo no tengo que mostrarle una ley humana. Yo le muestro el Evangelio de Cristo, y el Evangelio de Cristo es la ley suprema. La voz del Padre Toro se elevó, impregnada de una pasión innegable. Usted quiere fiscalizar el dinero. Nosotros queremos fiscalizar las almas, pero con la balanza de la verdad y la justicia. Usted quiere saber cuánto tenemos en las arcas. Yo quiero saber cuánto tiene usted de fe en su corazón. ¿Por qué? Porque el dinero de la iglesia no es para el lujo del clero, es para la gloria de Dios. Y si usted quiere ver dónde está nuestro dinero, vaya a los hospitales, vaya a los orfanatos, vaya a los seminarios, vaya a las misiones donde los sacerdotes dan su vida por la gente más pobre. El problema de fondo, señor Harfuch, no es la fiscalización. El problema es la soberbia del Estado, que cree que puede dictar qué es verdad y qué es mentira, qué es moral y qué es inmoral. El Estado no es Dios, y mientras la Iglesia tenga la autoridad de Cristo, ninguna ley terrenal podrá obligarnos a traicionar la ley de Dios. Muéstreme en la Biblia o en la tradición apostólica donde Cristo dijo que su Iglesia sería una subordinada del gobierno de turno. No lo encontrará. La Iglesia no pide permiso para existir. Existe por mandato divino. Y mi batina, mi crucifijo, no son símbolos de un club. Son uniformes de un soldado de Cristo que está dispuesto a dar la vida por la verdad que usted y sus leyes intentan silenciar. El Padre Toro había desmantelado la trampa legal al elevar el debate a la esfera teológica. Había confrontado la autoridad del Estado con la autoridad de Cristo, y el estudio que esperaba una respuesta técnica había recibido un sermón de fuego. Harfuch, que se esperaba un debate sobre contabilidad y exenciones fiscales, se encontró con la doctrina de los apóstoles. La respuesta de Harfuch a esta declaración de fe y guerra doctrinal fue lo que realmente paralizó el estudio. Él no podía citar la Biblia, pero su réplica fue astuta, un golpe bajo que intentó devolver al Padre Toro a la arena política, buscando desacreditarlo con la historia reciente de la Iglesia en México. Ese contraataque, que parecía un simple comentario, fue la clave que desató la furia doctrinal del Padre Toro. La verdad estaba a punto de volverse muy incómoda. El silencio no fue de respeto, fue de shock. La audiencia esperaba ver a un cura hablando de diezmos, no a un teólogo defendiendo la soberanía de Cristo. Pero Harfuch es un estratega. Sabía que no podía ganar en la arena bíblica, así que intentó arrastrar al Padre Toro de regreso a la ciénaga de la política mexicana. La voz de Harfuch, tranquila y medida, cortó el aire como un bisturí frío. Él no citó la ley, citó la historia, una historia que la Iglesia en México ha intentado superar, según el ojo secular. Harfuch dijo: Padre, es admirable su fervor, pero hablemos de realidades. Usted defiende la autoridad absoluta, pero su Iglesia aquí en México tuvo que ser regulada, incluso prohibida por periodos, precisamente porque olvidó que la autoridad civil tiene un papel. No podemos olvidar los tiempos de la cristiada, donde la fe se confundió con la insubordinación a la ley de la República. El Estado simplemente puso límites a un poder que históricamente demostró ser un Estado dentro del Estado. ¿No cree que esos límites son necesarios para la paz social? Ese fue el golpe bajo. Harfuch no atacó la fe, atacó a los fieles que murieron por ella. Atacó la memoria de los mártires mexicanos. Y eso, damas y caballeros, desató una tormenta de fuego en los ojos del Padre Toro. El Padre Toro se irguió. Su batina negra parecía absorber la luz del estudio. Su voz ya no era la de un orador, era el trueno de un profeta. Usted se atreve a hablar de la cristiada. Usted se atreve a hablar de la insubordinación de los mártires. Escúcheme bien, señor. La historia de la Iglesia en México no es una mancha que debamos esconder. Es una corona de espinas gloriosa que llevamos con orgullo. Usted llama insubordinación a la defensa de la fe. Yo lo llamo fidelidad a Cristo Rey. Muéstreme en la Biblia o en cualquier código ético universal donde dice que el hombre debe obedecer una ley civil que le exige blasfemar de Dios. Muéstremelo. La ley humana tiene límites, y esos límites son los mandamientos de Dios. Si la ley civil me obliga a entregar a mi Dios, esa ley es tiranía, no justicia. ¿Usted cree que la Iglesia olvidó su papel? La Iglesia nunca olvidó su papel.
Fueron los gobiernos masones y anticlericales de su historia reciente los que intentaron borrar a Cristo de la faz de esta nación y se encontraron con la roca de la fe del pueblo mexicano. No es que la Iglesia quisiera ser un Estado dentro del Estado, es que la Iglesia es el reino de Cristo en la tierra, y ese reino no se negocia con decretos presidenciales ni con artículos constitucionales que huelen a pólvora y persecución. Cuando San Pedro fue encarcelado, ¿obedeció a la autoridad de turno? No. Él dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y usted, con su lenguaje pulcro, intenta justificar la sangre derramada de sacerdotes como el beato Miguel Pro, que fueron fusilados por el simple hecho de celebrar la Eucaristía. Eso no es regulación, Señor. Eso es martirio. Y aquí viene la verdad incómoda que usted no quiere escuchar. La Iglesia no necesita su permiso para existir, ni necesita sus regulaciones para ser santa. Si la Iglesia ha sobrevivido a Nerón, a Diocleciano, a la Revolución Francesa y a sus reformas de los años 20, es porque está fundada sobre la piedra que es Cristo, y las puertas del infierno, y mucho menos los códigos penales, prevalecerán contra ella. Usted habla de paz social. La paz social no se construye silenciando la verdad, se construye reconociendo que hay una autoridad superior a la suya, y esa autoridad es la de aquel que dijo: mi reino no es de este mundo, pero que tiene autoridad sobre este mundo y sobre todos los que lo gobiernan. La Iglesia solo pide poder adorar a su Dios libremente, y si por esa libertad nos llaman rebeldes, entonces que nos llamen rebeldes, porque preferimos ser insubordinados ante César que infieles ante Cristo Rey. No intente manchar el honor de los cristeros, Señor. Ellos son nuestros héroes, no sus criminales, y su sangre es la semilla de la fe que hoy usted intenta regular. Señor García Harfuch, usted habla de la ley humana, esa ley que hoy existe y mañana puede ser derogada por un capricho político o una moda ideológica. Pero yo le hablo de la ley divina, la que no cambia, la que fue escrita con el dedo de Dios y sellada con la sangre del Cordero. Usted pretende regular la vocación, ponerle tarifas al llamado de Dios. Usted quiere que la Iglesia pida permiso al Estado para que un joven responda al llamado de Cristo. Muéstreme en la Biblia donde dice que César tiene autoridad para ordenar sacerdotes. ¿Dónde está el artículo constitucional que le da poder a un político para anular el sacramento del orden sacerdotal? El sacerdote no es un funcionario público, Señor. Él no rinde cuentas a la Cámara de Diputados. Él es alter Christus, otro Cristo. Actúa in persona Christi, en la persona de Cristo cabeza. Su autoridad no le viene de un título universitario o de una cédula profesional expedida por una oficina de gobierno. Su autoridad le viene de la imposición de manos que se remonta a los apóstoles, y de los apóstoles directamente a Jesucristo. ¿Acaso los cristeros se levantaron en armas para defender un club social? ¿Cree usted que derramaron su sangre por un simple edificio o por una asociación civil? No. Ellos murieron por el sacerdocio y por la Eucaristía. Y aquí es donde el Estado siempre choca con la realidad de la Iglesia. Usted puede regular el cemento de la pared o el impuesto predial de la catedral, pero jamás podrá regular lo que sucede en el altar. Jamás. Cuando el sacerdote alza la hostia y dice: esto es mi cuerpo, usted no está viendo un pedazo de pan regulado por la Secretaría de Salud o por una norma de control de alimentos. Usted está viendo a Cristo vivo, real, sustancialmente presente. ¿Va a mandar a sus inspectores a verificar la transubstanciación? ¿Va a exigirle al obispo que le muestre el certificado de calidad del milagro? Esa es la arrogancia del secularismo. Creer que todo lo que existe cabe dentro de su código penal o su reglamento burocrático. El Estado tiene límites, y el límite del Estado es el alma del hombre y la autoridad de Dios. Usted nos dice que debemos registrarnos, que debemos alinearnos a las leyes del culto externo. Y yo le pregunto, ¿cuándo el primer sacerdote Melquisedec ofreció pan y vino, pidió permiso al rey de Salem? ¿Cuándo Cristo instituyó la misa en el cenáculo? ¿Llamó a la policía romana para notificarles su acto fundacional? No. La misa es el sacrificio incruento del Calvario. Es la renovación del pacto de Dios con la humanidad. Es la fuente y cumbre de toda nuestra vida. Si usted regula la misa, está regulando la salvación. Y si usted cree tener autoridad sobre la salvación de las almas, entonces usted se está poniendo en el lugar de Dios. La Iglesia no le pide dinero. La Iglesia no le pide poder político. La Iglesia solo pide que se le permita hacer lo que Cristo le mandó: celebrar el sacrificio, bautizar, confesar y enseñar la verdad. Y si esa enseñanza confronta las ideologías de moda, si esa verdad incomoda a la élite política, entonces bendita sea la confrontación.
La Iglesia no puede callar la verdad sobre la familia, sobre la vida, sobre la moral, solo para tener paz con el gobierno. Nuestra misión es predicar el Evangelio, a tiempo y a destiempo. No somos una agencia de relaciones públicas del gobierno en turno. Usted habla de la separación Iglesia-Estado como si fuera un muro para silenciar a la Iglesia. No, la separación Iglesia-Estado es un muro para proteger a la Iglesia de la intromisión del Estado, para que el Estado no se sienta tentado a convertirse en una religión sustituta que exige adoración y obediencia absoluta. Y esto es lo que le molesta a la mentalidad moderna, que haya una autoridad que no puedan comprar, que no puedan cooptar y que no puedan encarcelar. Pueden encarcelar al hombre, pero no pueden encarcelar la fe. Pueden cerrar los templos, pero no pueden detener la Eucaristía que se celebra en las catacumbas o en los hogares. Los cristeros entendieron esto perfectamente. Ellos sabían que si permitían que el Estado controlara el sacerdocio, el Estado controlaría a Cristo. Y un Cristo controlado por el Estado no es el Cristo que murió en la cruz para liberarnos. Es un ídolo de barro al servicio del poder. Yo le aseguro, Señor, que la Iglesia siempre obedecerá las leyes justas. Pero cuando la ley humana se convierte en tiranía que atenta contra la ley natural y la ley divina, entonces la obediencia se convierte en traición a Dios. Y en ese momento la desobediencia civil no es solo un derecho, es un deber moral. Míreme a los ojos, señor García Harfuch, y dígame, ¿usted cree que su código penal es más fuerte que el mandato de Cristo? ¿Usted cree que su policía puede detener la gracia de Dios? No. Ustedes solo tienen el poder de la fuerza bruta y de la pluma burocrática. Nosotros tenemos el poder de la fe, que ha vencido al mundo. Y si tenemos que volver a las catacumbas, volveremos con la frente en alto. Pero jamás negaremos a Cristo Rey. Usted habla de códigos, de leyes, de reglamentos. Válgame Dios, Señor. Usted habla de un poder que tiene fecha de caducidad, que se deshace como la arena entre los dedos. Yo le hablo del poder que viene de lo alto, del poder que le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muéstreme en la Biblia, muéstreme en la historia, ¿dónde está escrito que el César tiene autoridad sobre lo que es de Dios? La autoridad del Estado es legítima, sí, pero solo en el ámbito temporal y siempre que no contradiga la ley eterna. Si el Estado se cree Dios, si el Estado intenta dictar la verdad moral, entonces ese Estado se ha convertido en una bestia apocalíptica que debe ser confrontada por la fe. El cristianismo no es una religión de Estado, pero tampoco es una religión de catacumbas que se esconde de la luz. No, la Iglesia tiene la misión de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Para ser pisoteada por los hombres. Por eso cuando yo defiendo la autoridad del Papa, no estoy defendiendo a un hombre en particular, estoy defendiendo el mandato de Cristo. El Papa es el vicario de Cristo. Él es el sucesor de Pedro, la roca sobre la que se edifica la unidad de la fe. Y mientras algunos gobiernos creen que pueden negociar la doctrina, que pueden modernizar la fe para que sea más palatable a la ideología de moda, eso es traición. La Iglesia no es una democracia, señor García Harfuch. La Iglesia es una monarquía cuyo rey es Jesucristo. Y el Papa no es un presidente electo por popularidad. Él es el siervo de los siervos de Dios, investido con la autoridad de atar y desatar. Y cuando la Iglesia habla de moral, cuando habla de la familia, cuando habla de la vida, no está opinando, está proclamando la verdad revelada. Y aquí es donde su visión secularista choca de frente con la realidad de la fe. Ustedes quieren reducir la fe a una práctica privada, a un hobby de fin de semana. Quieren que nos callemos cuando se ataca al inocente, cuando se deforma la institución familiar, cuando se promueve la cultura de la muerte. Y yo le digo con la fuerza de mi sacerdocio que eso es imposible. ¿Cómo voy yo a callar si el profeta Jeremías decía que si no hablaba, sentía un fuego devorador encerrado en mis huesos? No podemos callar la verdad solo para complacer al poder en turno. Ahora hablemos de lo que verdaderamente le duele al poder y es la conciencia. El poder político puede controlar los cuerpos, puede controlar las finanzas, puede controlar los medios de comunicación, pero jamás podrá controlar la conciencia de un hombre que ha puesto su mirada en el cielo. Y aquí viene la pregunta que paraliza a sus códigos penales y a sus constituciones. Dígame usted, señor, ¿es la vida un derecho que el Estado puede quitar o es un don de Dios que el Estado debe proteger? Si usted cree que el Estado es dueño de la vida, entonces usted es un pagano, porque la vida humana, desde el instante de la concepción hasta el último aliento natural, no es propiedad del gobierno, no es un bien que se pueda desechar por conveniencia económica o política. Es sagrada,
Y cualquier ley que atente contra la vida del más indefenso, del que está en el vientre materno, esa ley es intrínsecamente injusta. Y le pregunto a usted, Señor, y le pregunto a todos los que nos están viendo, ¿cómo es posible que en una nación que se dice cristiana, que tiene a la Virgen de Guadalupe como estandarte, se permita el asesinato legalizado del no nacido? Es una esquizofrenia moral. Es la prueba de que el secularismo radical ha logrado infiltrarse hasta el tuétano de nuestras instituciones, convenciendo a la gente de que la moral es relativa y que la ley puede crear la verdad. Eso es una falacia diabólica. Cuando la ley dice que matar a un niño en el vientre es un derecho, y luego esa misma ley castiga el robo de un celular con mayor severidad, entonces esa ley ha perdido toda brújula moral, y es deber del sacerdote, es deber del laico católico alzar la voz y decir no, por ahí no. La Iglesia no pide privilegios, pide libertad para servir a la verdad. La Iglesia no busca el poder temporal, busca la salvación de las almas. Pero para salvar un alma, a veces hay que confrontar al mundo, hay que confrontar al pecado. Y sí, hay que confrontar a las estructuras de poder que promueven el pecado como si fuera un progreso. Mucha gente cree que la Iglesia debe modernizarse y aceptar las nuevas ideologías. A ver, ¿qué ideología es más moderna que la verdad eterna? ¿Qué ideología tiene 2000 años de resistencia contra todos los imperios que han caído? Ninguna. Yo les desafío a ustedes que me están escuchando ahora, y a usted, señor García Harfuch, a que me muestren una sola enseñanza moral de la Iglesia que haya cambiado en su esencia. La Iglesia no cambia la doctrina, la profundiza, la explica, pero la verdad de Cristo es inmutable. Y si el Estado pretende forzarnos a bendecir aquello que Dios prohíbe, si nos pide que callemos cuando se destruye la inocencia de los niños con ideologías contrarias a la naturaleza, entonces se encontrará con la resistencia de millones de católicos dispuestos a dar la vida por la verdad de la fe. Porque nosotros no adoramos al Estado. Nosotros no servimos a un partido político. Nosotros servimos a Cristo Rey. Y si el Estado se pone en el lugar de Cristo, entonces el Estado se convierte en un ídolo que debe ser derribado de nuestro corazón. Ustedes, los que tienen el poder de la espada, tienen que entender que su poder es limitado. Tienen que entender que hay una ley superior a la que ustedes también serán juzgados. Y si ustedes usan su autoridad para pisotear la ley de Dios, prepárense porque la justicia de Dios es implacable. La fe no es negociable. La Eucaristía no es negociable. La vida humana no es negociable. Y el sacerdocio, que es el instrumento para traer a Cristo al mundo, jamás será sometido a la burocracia humana. Jamás. Ahora, quiero que me digan en los comentarios, ¿creen ustedes que el Estado tiene derecho a decidir cuándo y cómo termina una vida humana? ¿O la vida es un don inalienable que debe ser protegido sin excepción? Díganme qué piensan. ¿A qué autoridad le damos la obediencia final? ¿Al César o a Dios? La respuesta a esa pregunta define si somos cristianos o si simplemente somos súbditos de un poder temporal. La Iglesia ha respondido esto con la sangre de sus mártires. Y esa respuesta, Señor, es eterna. No me vengan con la falacia de que la fe es un asunto privado. ¿Privado? Cristo murió en público. Su Iglesia fue fundada en público, ante los ojos del Imperio Romano. La fe es la verdad revelada. Y la verdad, señores, no se esconde debajo de la cama para que no incomode a los que viven en la mentira. Si me preguntan por qué la Iglesia Católica es la única que tiene la llave de la verdad, la única que puede decir con autoridad que es la depositaria de la revelación, la respuesta es simple, y la tienen ustedes delante. Es la Eucaristía. Aquí es donde se define todo. Aquí es donde la fe se separa de la mera filosofía y del sentimentalismo protestante. El protestante dice, esto es un símbolo, es un recuerdo. El católico, siguiendo la tradición apostólica, dice, esto es Cristo, sustancialmente presente. Y yo le digo a usted, Señor, y a todos los que dudan de la presencia real, muéstrame en la Biblia donde Jesús dijo, esto es un símbolo de mi cuerpo. Muéstrame el versículo. No lo encontrarán, porque no existe. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55, el Señor no nos da opciones. Dice, y escuchen bien, porque aquí está la piedra angular de nuestra fe. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Escucharon bien? Verdadera. No una metáfora, no un recuerdo piadoso, sino la sustancia misma del Hijo de Dios, vivo, resucitado y glorioso.
Y este es el escándalo para el mundo. El mundo moderno se burla de esto. Lo llama canibalismo espiritual o superstición primitiva. Pero nosotros, los católicos, sabemos que sin ese pan de vida, sin recibir al Cordero de Dios, estamos muertos en el alma. Sin ese alimento no tenemos vida en nosotros, como el mismo Cristo lo prometió. Y por eso, cuando el Estado, o cualquier poder temporal, quiere restringir el acceso a la Santa Misa, no está restringiendo una reunión social, no está limitando un club de amigos, está cortando el oxígeno espiritual de la gente, está cometiendo un crimen contra las almas. El sacerdote, que es el instrumento para traer a Cristo al altar, no es un burócrata, no es un empleado público que deba rendir cuentas al tesoro o al ministerio de gobernación. El sacerdote es un alter Christus, un ungido, un hombre separado del mundo para actuar in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza. Y la autoridad de ese sacerdote viene de una fuente que usted no puede controlar, Señor. Viene de Pedro, no de Palacio Nacional. Viene de una cadena ininterrumpida de imposición de manos que se remonta a los apóstoles, a los 12 que fueron enviados por el Maestro mismo. Esa es la tradición apostólica que ustedes, con sus leyes progresistas y sus ideologías ateas, quieren borrar de la faz de la tierra. Ustedes quieren que la Iglesia se adapte a los tiempos. Quieren que diluyamos la doctrina para que sea políticamente correcta. Quieren que aceptemos lo que Dios condena. Pero yo les digo que la Iglesia no pide permiso para existir. Su existencia no es una concesión del Estado, es una orden divina. La Iglesia es la única barca de salvación. Y si usted se sube a otra barca, a la barca del relativismo, a la barca de la ideología de género, a la barca del materialismo, esa barca se hundirá. Y usted se ahogará en el mar de sus propios pecados. El poder del Estado termina donde comienza la conciencia del hombre y la ley de Dios. Y la ley de Dios es clara. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Y ese camino no es la urna electoral, sino el Calvario. Y esa verdad no está en el boletín oficial, sino en el Evangelio. Y aquí viene el golpe que el mundo moderno no soporta. La Iglesia Católica no es una opción más en el menú de las religiones. No somos una denominación que compite con otras. Somos la Iglesia fundada por Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y fuera de esta Iglesia, la salvación se hace infinitamente difícil, si no imposible. Y esto es lo que aterra al poder. Que haya una institución que no pueda ser comprada, que no pueda ser silenciada, y que tenga una autoridad moral que trasciende cualquier decreto presidencial. Cuando ustedes atacan al sacerdote, están atacando a Cristo. Cuando ustedes atacan la Eucaristía, están atacando la fuente de la vida. Cuando ustedes atacan la tradición, están cortando el hilo que nos une a los apóstoles. Y el que corta ese hilo no es un reformador, es un destructor. Dejen de jugar a ser dioses. El hombre es criatura, no creador. Y si usted cree que puede dictar lo que es moralmente bueno o malo por encima de las sagradas escrituras y del magisterio de la Iglesia, usted está abriendo la puerta a la tiranía más oscura que la humanidad haya conocido. El Estado debe servir al bien común, sí, pero no puede definir la verdad. La verdad ya fue revelada. Y nuestro deber como pastores es gritar esa verdad desde los tejados, aunque nos cueste la vida. Cuando el padre Luis Toro se pone la sotana, no se está poniendo un disfraz. Se está revistiendo de la autoridad de Cristo. Y esa autoridad, Señor, es mucho más poderosa que todos sus tanques y que todos sus decretos de emergencia. Es la autoridad que vence al mundo. Y aquí es donde el padre Luis Toro no da un paso atrás. Porque la batalla no es solo teológica, señores. La batalla es por las almas. Cuando la sociedad se descristianiza, no se vuelve neutra. Se vuelve pagana y se vuelve brutal. La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. Cuando Dios sale por la puerta, el tirano entra por la ventana. Y por eso, la voz del sacerdote, la voz del pastor, tiene que ser la conciencia moral de la nación. No es meterse en política partidista, es defender el orden divino que sustenta toda justicia humana. ¿Ustedes creen que pueden borrar 2000 años de fe con un plumazo de la modernidad? ¿Creen que pueden reescribir la doctrina para que se ajuste a las modas pasajeras de este siglo? Muéstrenme en la Biblia donde dice que la Eucaristía es solo un símbolo. Muéstrenme en la Biblia donde dice que la tradición apostólica fue abolida por un decreto del Vaticano II o por una opinión de un teólogo de 1860. Moda. No lo encontrarán, porque la fe no se inventa, la fe se recibe. Y es precisamente esa firmeza, esa adhesión inquebrantable a la verdad revelada, lo que irrita al poder secular. Lo irrita porque la verdad es la única cosa que no pueden comprar, que no pueden encarcelar,
y que no pueden silenciar. Lo metieron a ese estudio de televisión esperando ver al sacerdote tartamudear, esperando que el mundo moderno lo callara con estadísticas y con argumentos sociológicos. Lo rodearon de progresistas, de ateos militantes y sí, de figuras del poder que creían que su autoridad era absoluta. La estrategia siempre es la misma. Primero lo aíslan, luego lo ridiculizan y finalmente lo intentan deslegitimar. Le lanzan el dardo envenenado. Padre, ¿por qué la iglesia se mete en política? Ustedes deberían quedarse en la sacristía. La trampa clásica. Y el padre Toro, con esa mirada que traspasa la pantalla, no se dirige al periodista que le hace la pregunta. Se dirige al poder detrás de la cámara, al espíritu de la época que busca silenciar a Cristo. Ellos olvidaron un detalle fundamental. El padre Toro no llega solo. Él llega con el rosario en el bolsillo y la espada del espíritu en la mano, que es la palabra de Dios. Y cuando él habla de la tradición, no está citando un libro viejo, está citando la sangre de los mártires que mantuvieron viva esa tradición. Cuando le preguntan sobre la seguridad nacional, sobre la corrupción, sobre la necesidad de que la iglesia pague impuestos o sobre cualquier tema que cruce la línea entre el César y Dios, el padre Toro no responde con un argumento legalista, responde con la moral de Cristo. Y allí es donde se produce el choque de trenes, porque el hombre de Estado, el hombre que confía en el poder de las armas y de las leyes humanas, no entiende el poder de la gracia. No entiende que hay una ley superior a la Constitución, y esa es la ley natural y la ley divina. Cuando el padre Toro se sienta en esa silla, él no está debatiendo como un ciudadano más. Él está ejerciendo el ministerio profético que le fue conferido en su ordenación. Él es la voz que clama en el desierto de la indiferencia moderna. El momento de la confrontación con el poder secular era inevitable, porque el evangelio es un escándalo para el mundo. El evangelio no es políticamente correcto. El evangelio no se adapta a las ideologías. El evangelio exige conversión, y eso es lo que el mundo más odia. Y cuando le toca el turno de hablar a la figura que representa el brazo fuerte del Estado, el que encarna la autoridad terrenal, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Porque el secularismo siempre busca ponerle límites a Dios. Quieren a un Dios domesticado, a un Dios que se quede en el templo y que no opine sobre las calles, sobre las escuelas o sobre los palacios de gobierno. Pero el padre Toro les recuerda, el mundo es de Cristo, y si el mundo es de Cristo, entonces la iglesia tiene derecho y el deber de hablar sobre todo lo que toca al alma del hombre. Y la pregunta que le lanzan es devastadora, diseñada para acorralarlo, para obligarlo a elegir entre la obediencia al Estado o la obediencia a la fe. Le preguntan directamente sobre la lealtad, una pregunta que busca minar la confianza del pueblo en sus pastores. Pero el padre Toro tiene una respuesta que no está en ningún manual de protocolo político. Su respuesta es un catecismo condensado, es un grito de fe que resuena en cada rincón del estudio y que paraliza a todos, porque él no solo está defendiendo a la iglesia, sino que está defendiendo la soberanía de Dios sobre México. Y esa defensa, señores, es la que hace temblar a los que creen que ellos son los dueños de la verdad y de la justicia. Él no les pide permiso para ser católico. Él les exige respeto a la verdad que la iglesia custodia. Y esa autoridad, repito, no viene de las urnas ni de los cuarteles, viene del Calvario. Y por eso, cuando abre la boca, no habla el hombre, habla la tradición apostólica. Prepárense porque la respuesta que el padre Luis Toro dio en ese momento crucial, ante la máxima representación del poder de seguridad, no solo desarmó el debate, sino que redefinió lo que significa la verdadera valentía en un país que necesita urgentemente volver a Dios. Y todo se redujo a una sola palabra, a una sola figura que él invoca cuando el ataque es más feroz, cuando la fe parece estar al borde del abismo. Y esa figura es la reina de México, la emperatriz de América, la madre de Dios. Señores, ¿quieren hablar de autoridad? Hablemos de la única autoridad que ha doblegado imperios en esta tierra. Hablemos de la que no necesita tanques ni patrullas para pacificar una nación. Hablemos de la Inmaculada, la Madre de Dios, la Emperatriz de México. Cuando el padre Luis Toro ve al funcionario, cuando ve a la persona que representa la seguridad del Estado, él no ve un simple funcionario. Él ve un alma que necesita a Cristo y que está siendo engañada por la soberbia del poder humano. Y le dice, con esa voz que retumba como trueno en el Sinaí, ustedes creen que tienen el control. Ustedes controlan las calles, pero no controlan los corazones. Ustedes controlan los presupuestos, pero no controlan el destino de las almas. Y México, escúchenme bien, México es el corazón de la Virgen María. Padre Luis Toro no se detiene en meras palabras de piedad.
Él convierte la devoción mariana en un arma doctrinal y geopolítica, demostrando que la fe de México no es un adorno cultural, sino el cimiento sobre el que se sostiene la nación. Él mira fijamente a la cámara, y su mensaje es para todos los que están en el poder, para todos los que creen que la iglesia debe callar cuando hablan los políticos, y les grita: ¿quieren pruebas? Muéstrenme en los archivos de la policía, muéstrenme en los códigos penales una prueba de amor tan contundente como la tilma de Juan Diego. Científicos, ateos, escépticos, vengan a ver la pintura que no es pintura. Vengan a ver la tela que debería haberse desintegrado hace siglos. Vengan a ver las estrellas en el manto que coinciden con la bóveda celeste de aquel 12 de diciembre. Esa es la prueba de la soberanía de Dios sobre esta tierra, y la Virgen es la embajadora. La tradición apostólica, hermanos, no es un cuento de viejas, es la verdad histórica que se revela en los milagros permanentes. Y la tilma es nuestro sacramento visible, nuestro catecismo condensado, que le recuerda a todo poderoso, sea civil o militar, que aquí hay una reina que pone límites a la soberbia humana. Y por eso, cuando la fe se ataca, cuando se quiere sacar a Cristo de las escuelas, cuando se legaliza el pecado con nombre de progreso, ¿qué pasa? El país se desmorona, la seguridad se pierde. ¿Por qué hay violencia en México? Porque hemos dejado de rezar el rosario. ¿Por qué hay corrupción? Porque hemos sacado a la Eucaristía de la vida pública. Porque hay impunidad. Porque hemos olvidado que hay un juez superior y que ese juez nos fue entregado por la Madre de Dios. El padre Luis Toro está haciendo un exorcismo público de la mentalidad secularista. Él está diciendo: ustedes, señores del poder, están tratando de curar la lepra con un curita. Están buscando la paz en estrategias humanas que están condenadas al fracaso porque excluyen a la única que puede traer la paz verdadera, la Santísima Virgen María. Usted, señor funcionario, que habla de seguridad, ¿cuál es su plan para la paz? ¿Más muros? ¿Más cárceles? ¿Más tecnología de vigilancia? La Iglesia les ofrece la única seguridad que no falla: la Eucaristía y la protección de la Virgen Santísima. Ella es la que pisa la cabeza de la serpiente, no el ejército. Ella es la que desbarata los planes de los que quieren destruir la fe de México, no los partidos políticos. Y esa es la diferencia entre el poder de este mundo y el poder de la Iglesia. El poder de este mundo se basa en la coacción y la fuerza bruta. El poder de la Iglesia se basa en la obediencia a Cristo y la intercesión de su madre. Y el padre Luis Toro se levanta en ese estudio con la batina negra, y su voz es la voz de millones de mexicanos que no tienen voz para defender su fe. Él es el martillo de la verdad. Y lo que está haciendo es poner a la Virgen María en el centro de la crisis nacional. Porque la crisis de seguridad no es una crisis de balas, es una crisis moral. Y la moralidad solo se restaura volviendo a la fuente de la gracia, que es Cristo, a través de María. Muéstrenme en sus estrategias de seguridad dónde está la justicia divina. Muéstrenme dónde está el arrepentimiento. Muéstrenme dónde está el perdón. No lo tienen. Solo tienen venganza y ciclos interminables de violencia. La paz de Cristo es la que necesitamos. Y esa paz solo llega cuando México se postra de rodillas ante su reina. Y esa fue la respuesta que paralizó a Harfuch, porque no fue un argumento político. Fue una declaración de guerra espiritual. Le dijo: usted puede tener el poder del Estado, pero yo tengo el poder del cielo. Y en esta tierra, en México, el cielo siempre gana. Siempre. Porque este es el reino de María, y ella no pide permiso para reinar. Ella reina por decreto divino. Y el silencio que siguió a esa declaración fue más ensordecedor que cualquier grito, porque la verdad, cuando es pura y sin concesiones, desarma al más poderoso de los hombres. El padre Luis Toro había terminado su defensa, y el estudio estaba bajo el manto de la guadalupana. Pero el debate no había terminado. Faltaba la respuesta. Faltaba el momento en que Omar García Harfuch, el hombre de seguridad, el hombre de acción, el hombre que solo habla de estrategia y logística, tenía que responder a la fe que se había levantado como un muro infranqueable ante él. ¿Cómo se responde a la Virgen María? ¿Cómo se debate contra la tilma? Esa es la pregunta que quedó flotando en el aire. Y la respuesta de García Harfuch no fue la que nadie esperaba. Fue una respuesta que redefinió el respeto, que redefinió la valentía, y que nos recordó que incluso en el corazón del poder secular, la fe católica aún tiene un peso innegable. La respuesta de Harfuch no fue política, fue personal. Y en esa respuesta, señores, se revela el verdadero poder de la tradición apostólica que el padre Luis Toro defiende con su vida. Aquí está el hombre de acero, el estratega de la seguridad, el que solo conoce de mapas, operativos y logística.
Frente a él, el padre Luis Toro, que acaba de invocar a la emperatriz de las Américas. ¿Qué puede decir un hombre de Estado ante la reina del cielo? El silencio, mis hermanos, era el peso de la historia de México. 3 siglos de fe, 3 siglos de milagros, condensados en la mirada de un solo hombre que sabía que no podía ganar este debate con estadísticas. Omar García Harfuch había sido puesto en una encrucijada que ningún político o militar quiere enfrentar. ¿Cómo se debate el alma de una nación? Si respondía con laicismo frío y duro, se ganaba el repudio de la inmensa mayoría de los mexicanos, de su propia gente. Si respondía con una vaga concesión, debilitaba su postura como hombre de Estado. Pero la fe, mis hermanos, no da espacio para las medias tintas. La fe exige la verdad. Y entonces García Harfuch tomó la palabra. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono y su postura, normalmente tan rígida y preparada, mostró un quiebre. Lo que dijo, señores, no fue una respuesta de seguridad. No fue una respuesta política. Fue una respuesta de un mexicano que entiende dónde está parado. Su voz, normalmente tan firme, tan seca, se suavizó por un instante. Lo que salió de su boca no fue para debatir el dogma, sino para confesar algo que todos los mexicanos llevamos tatuado en el alma, lo sepamos o no. Él miró directamente al padre Toro, no con desafío, sino con un respeto inusual. Y lo primero que articuló después de toda la tensión teológica fue un reconocimiento que desarmó a todo el panel, incluyendo a los conductores que esperaban la confrontación. Padre, comenzó Harfuch, yo vengo de una tradición de respeto. Y en este país, la fe no es un tema de política pública, es un tema de identidad nacional. Identidad nacional. Escuchen bien, católicos. El Estado, a través de uno de sus hombres más importantes en la esfera pública, estaba reconociendo que la fe católica, la fe que el padre Luis Toro defiende con su batina, no es un accesorio cultural, es el cimiento de lo que somos. Este reconocimiento es vital, porque en ese momento el debate dejó de ser un enfrentamiento entre la razón secular y la fe. Se convirtió en un diálogo sobre la herencia y la cultura. Y en México, la herencia y la cultura son sinónimos de la Virgen de Guadalupe. Pero Harfuch sabía que tenía que ir más allá de la cortesía. El padre Toro había puesto la figura de la Virgen María como la reina y emperatriz, y a eso había que responder. Y lo hizo con una frase que resonó en cada rincón del estudio, una frase que le quitó el aire a la conductora y dejó al padre Toro con la mirada fija, pero ya sin la necesidad de levantar la voz. Dijo Harfuch, y escuchen bien porque estas palabras deben grabarse en la historia de la fe en México. Yo no puedo debatir con el poder de la Virgen de Guadalupe. Mi familia, mi historia y la historia de este país están bajo su manto. Y ante la fe de millones de mexicanos no hay estrategia, no hay logística, no hay argumento político que valga. Solo queda el respeto absoluto. Respeto absoluto. Aleluya. El hombre de seguridad. El hombre que ha enfrentado a los criminales más peligrosos. El hombre que habla de la ley y el orden estaba admitiendo que ante el poder de la Madre de Dios solo cabe la reverencia. No la discusión, no el argumento, la reverencia. Y ese fue el momento, hermanos, el momento cumbre en que el estudio se paralizó. No había más debate. La fe había ganado, no solo por la brillantez teológica del padre Toro, sino por el peso innegable de la tradición apostólica que se encarnó en la tilma. La verdad, cuando es pura y sin concesiones, se impone por su propio peso. El padre Luis Toro no necesitó decir una palabra más. Su misión estaba cumplida. Había llevado al corazón del poder secular a reconocer, aunque fuera tácitamente, que México es y seguirá siendo tierra de María, porque la fe en Cristo Rey y en su Santísima Madre no es una opción en México, es nuestra acta de nacimiento. El padre Toro simplemente asintió, una leve sonrisa de satisfacción en su rostro. La batalla había sido ganada, no con gritos, sino con la verdad que se mantuvo firme. Él no buscaba la conversión del funcionario en ese momento, sino el reconocimiento público de la soberanía de la fe en la nación. Y el mensaje quedó grabado en la mente de todos. La autoridad de la Iglesia Católica, la tradición de los apóstoles y el manto de la guadalupana son fuerzas invencibles. Podemos discutir leyes, podemos debatir políticas, pero cuando se trata de la Madre de Dios, solo hay una respuesta: respeto absoluto. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. La fe ha hablado y el Estado ha escuchado. Hermanos, lo que presenciaron ese día, lo que quedó grabado en la memoria digital de la nación, no fue un simple debate de café. Fue la voz de la fe, la voz de la tradición apostólica, confrontando al mundo secular en su propio templo. El silencio que siguió a la respuesta del funcionario, esa ausencia de réplica,
fue la confirmación de la verdad. No se puede debatir contra el milagro. No se puede legislar contra la fe que está incrustada en el ADN de un pueblo. La verdad no necesita abogados, mis queridos hermanos, cuando se presenta en su majestuosidad. El padre Luis Toro, con esa batina negra que es su armadura y ese crucifijo que es su estandarte, nunca ha buscado el aplauso fácil. Él no está en el juego de la política partidista. Él está en la guerra espiritual, buscando la conversión del alma y la defensa de la roca que es Pedro. Escúchenme bien. El padre Toro no negocia la Eucaristía, porque sabe que el pan es carne y el vino es sangre. Es la presencia real, sustancial, física y divina de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa verdad se ha de morir. Él no negocia la maternidad divina de María, porque ella es la corredentora, la que aplasta la cabeza de la serpiente, la Madre de Dios, y no negocia la autoridad que Cristo le dio a su iglesia, porque sin esa autoridad el Evangelio se convierte en un club de opiniones y no en la verdad revelada. Si usted me dice, Padre, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo le respondo, muéstrame en la Biblia el silencio de Dios, no lo encontrará. La tradición es la sangre viva de la iglesia, el torrente que nos conecta directamente con los apóstoles. Lo que hacemos hoy, el sacrificio de la misa, lo que creemos de la Virgen, la estructura de la iglesia, no es invención moderna. Es la herencia de 20 siglos de mártires, de doctores y de santos. México, mis hermanos, no se entiende sin la morenita del Tepeyac. La tilma de Juan Diego es nuestro segundo evangelio, escrito con la tinta del milagro. Cuando el padre Toro mencionó a la guadalupana en ese foro, no estaba jugando una carta política, estaba invocando a la emperatriz de las Américas, a la generala de nuestras batallas. Y ante la emperatriz, el poder terrenal se arrodilla, o al menos guarda un respetuoso silencio. La lección de ese encuentro televisivo es clara y debe resonar en cada hogar católico de esta nación. No podemos ser católicos de medias tintas. No podemos ser cristianos tibios. Cristo nos pide ser sal y luz, no azúcar diluida que se disuelve con el primer aguacero de la ideología moderna. Si usted cree, defienda. Si usted sabe, enseñe. Si usted ama a la iglesia, luche por ella hasta el último aliento, porque la fe no es una opinión personal que guardamos en la intimidad. Es una verdad pública, una fuerza transformadora que debe moldear la sociedad y las leyes. La fe del padre Toro es la fe que debe tener cada uno de ustedes, firme, inquebrantable y dispuesta a confrontar a Goliat con la única arma que jamás falla, la verdad de Cristo Rey. El padre Luis Toro seguirá en la brecha, seguirá predicando desde la parroquia, desde la plaza y desde cualquier foro que le abran, porque el mandato es claro: id y predicad el Evangelio, y lo hará con la misma energía, con la misma pasión y con la misma certeza de que la Iglesia de Cristo es invencible. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. La fe ha hablado y el Estado ha escuchado. Ahora la pelota está en su cancha. Ahora yo les pregunto a ustedes, los que han llegado hasta el final de esta historia, los que han visto cómo la fe se impone incluso en los foros más seculares, los que entienden la importancia de la tradición en la defensa de la verdad. ¿Cuál es el tema doctrinal más importante que la Iglesia Católica debe defender hoy, en este preciso momento, frente a los ataques del mundo moderno? ¿Es la Eucaristía, la defensa de la vida desde la concepción o la autoridad papal? Dejen su respuesta en los comentarios, que se escuche la voz de los fieles.